Tenemos en el piso a la ingeniera química Belén Sánchez. Ella es de la ciudad de Río Grande. El recorrido profesional que tiene, a mi parecer, es bastante completo porque ha cubierto vacancias que tienen que ver con la cuestión del ámbito público, el sector privado, y hace un año fue becada, ¿sí?, por el programa Becar que otorga la Nación. Y en el marco de esa beca estuvo haciendo un máster en Francia, por ahí no quiero decir el nombre de la universidad porque no me va a salir, pero básicamente abordaba todo lo que tenía que ver con cuestiones de energías renovables, si no me equivoco. Pero prefiero darle la palabra a ella para no decir mal o expresarme mal respecto a esta última parte que tiene que ver con su formación en Francia sobre cuestiones que atañen a la energía y a los residuos. Bueno, Belén, bienvenida, muchísimas gracias por estar en el piso. Buenos días a todos, muy gracias por invitarme y por en este espacio por ahí compartir un poco de la experiencia que tuve a lo largo de mi carrera profesional, sobre todo ligado a lo que es desechos, valorización energética y energía en general. Yo, como dijo Connie, yo me crié acá en Río Grande. De hecho, estudié también francés acá en Río Grande, en la Alianza Francesa. Mi carrera en su momento no la pude estudiar acá porque no estaba disponible. Hoy, gracias a Dios, está la Universidad Nacional, que está bueno, digamos, y me parece importante destacarlo porque, yo tuve que ir a otro lado a estudiar. Estudié en San Juan. Me recibí, volví a trabajar acá a Tierra del Fuego y tuve la oportunidad de trabajar en gobierno, en la parte del Ministerio de Innovación Productiva, con Connie, con Carolina Hernández, entre otras personas que formaron parte del equipo de trabajo. Y estuvo muy interesante para analizar el contexto de Río Grande, allá por el 2012-2013, ¿no?, en donde la realidad de las fábricas era otro y trabajamos mucho sobre residuos industriales, incorporando incluso en este estudio o involucrando entidades nacionales como el INTI, y también con municipalidad, cooperativa y está bueno por ahí hacer la aclaración de que en ese momento donde se realiza ese estudio que tenía que ver con el tratamiento de residuos industriales y darle un fin que tenía que ver con la generación, pues se trataba de una planta, la proyección de una planta de cogeneración a partir de en ese momento lo trabajaron con pallets. Exactamente. Sí, era el momento en el que estaban en pleno auge las fábricas, es decir, las fábricas son aquellas empresas que están al amparo del subrégimen industrial, ¿no? Era el momento en el que se habían cerrado las importaciones, entonces los niveles de producciones eran sumamente altos, se habían disparado, ¿no? Exactamente. Entonces era otro el contexto, era ese el contexto en el cual se hizo el estudio de caracterización para partir una base y ver qué opciones de residuos, cómo se podía tratar esta problemática que, si bien era industrial, afectaba obviamente a toda la ciudad y a la aumentación también de los residuos en el relleno sanitario, ¿no? Después, tuve la oportunidad de trabajar en otra empresa petrolera de servicios petroleros en Comodoro, y estuve también por Neuquén. Siempre estuve, como toda mi carrera, estuvo bastante focalizada en la Patagonia, en distintas ciudades de diferentes dimensiones, con idiosincrasias distintas también. Porque, por ejemplo, Comodoro, si bien es más grande que Río Grande, tiene basural a cielo abierto, ¿no? Por ejemplo. Tanto que Río Grande se migró de este tipo de basural, que cuando yo era chica estaba ubicado allá en la margen sur, y después se pasó al que está actualmente más cerca de la estancia Las Violetas. Por ahí, para quienes nos están escuchando y no conocen esa diferenciación que estás haciendo, Belén, por ahí, cuando hablamos de basural a cielo abierto y de relleno, ¿cuál es la diferencia? El basural a cielo abierto es literalmente depositar la basura sin generarle ningún tipo de, de organización y discriminación al momento. Es simplemente disponerlos y dejarlos en un espacio determinado a todo lo que es desecho. En cambio, el relleno sanitario tiene una previa clasificación, se organizan en capas, se supone que debe haber un tratamiento de suelos, va apuntado a algo más consciente. Más consciente porque genera un menor impacto, digamos. Exacto. Impacto hay de todas maneras con los niveles de consumo que se manejan, pero lo encarás desde otra manera y podés manejar volúmenes determinados y más organizados, si se quiere, ¿no? Eficiencia, sería un poquito más eficiente. Eficiente, exacto. Sobre todo que, por ejemplo, en Comodoro hay los mismos
vientos que hay acá en Río Grande, y todo eso, o sea, desparramás residuos por todos lados, que están entre medio de Comodoro y Radatili, y volvés todos los días, siendo Radatili quizás una ciudad que se puede explotar turísticamente, con un basural en el medio que te genera olores totalmente nocivos, además de la contaminación al mar y además del perjuicio que tenés en algo turístico que podrías llegar a desarrollar. La contaminación o sea, visual, lo podés ver desde muchos aspectos, desde el punto de salud, desde el punto de vista incluso de desarrollo económico, ¿no? Claro. Porque en Comodoro siempre está concentrado todo lo que es petróleo, y si vos te hablas de diversificación de posibilidades económicas, el turismo podría ser una posibilidad, y la realidad que teniendo este tipo de cosas, o sea, el impacto es más grande y está bueno verlo desde muchos puntos de vista, desde muchos aspectos, ¿no? Y vos hablabas de que después de tu recorrido por el sector público, pasé profesional al sector privado. En el sector privado también entiendo que trabajaste con residuos. Sí, estuve en la parte, o sea, si bien mi tarea no era mi tarea principal, digamos, estaba en la parte, como era una empresa de servicios, tenés toda la parte de mantenimiento de herramientas, y también era una problemática y además generar los cumplimientos respecto a la legislación, ¿no? Sí. Entonces, todos los residuos que surgen del tratamiento, no solo del petróleo que queda manchado, digamos, en las herramientas, sino digamos, de productos como aceites y demás que son propios o son parte de estas herramientas, también son un residuo y también hay que disponerlos y también se debe cumplir con una legislación, ¿no? Entonces, un poco mejorar ese tipo de circuitos. Trabajé también con otro ingeniero sobre la mejora de esta parte y también toda la desclasificación de residuos, ¿no? Hacerlas también, ahí tenés el impacto directo sobre el personal que trabaja, sí, y sobre el medio ambiente, ¿no? Obviamente que el interés del privado por ahí es distinto que el interés del público, es más cumplir una legislación y velar por la seguridad del empleado, ¿no? Porque todo implica un costo económico. Entonces, trabajé un poco con ese tipo de residuos, ¿no? Haciendo análisis, viendo de qué manera se podían optimizar la disposición y tratamiento en el momento del mantenimiento de herramientas, ¿no? Okay. En ese momento surge la posibilidad de aplicar a una beca. ¿Cómo surge esto, digamos, en términos profesionales, de decir, ok, vamos para este lado? ¿Y por qué elegiste esa temática en particular? ¿Y por qué en Francia, además? Digo, ¿qué significa Francia en esa temática? Sí, Y si querés contarnos un poquito con detalle la temática sobre la que abordaba el máster, ¿no? Sí, yo desde hacía rato, y teniendo en cuenta mi experiencia también en gobierno, más lo del petróleo, hacía rato que tenía ganas de hacer una maestría. La verdad que, todos los que vivimos en el sur vemos esa complicación de hacer maestrías, sí, en Buenos Aires. Es importante porque son aspectos que quiero destacar, sí, que hacen perfecto a la carrera de uno, y me fue mucho más fácil, y esto es increíble, aplicar una beca, estudiar francés y estudiarla en Francia, que hacer una maestría en Buenos Aires, porque estando desde Comodoro me era mucho más complicado generar esto, tener un costo fijo de maestría, más allá del trabajo, generar los tiempos y demás, ¿no? Entonces, porque creo que hay mucho contenido muy bueno en Argentina y que está bueno que se vea, pero en ese momento elegí, Francia, siempre me gustó también el francés, ¿no? Eso, y se llevó a que eligiera un poco Francia, pero también es real que Francia tiene, por ser un país del tipo que es, en el contexto determinado que está, tiene mucho desarrollo en términos o tiene más camino allanado, si se quiere, que nosotros, porque tiene otro contexto en todo lo que es energías renovables, fotovoltaico, eólico, también nuclear, ¿no? Entonces, mi idea siempre estuvo ver otro contexto, cómo es que se maneja y... ¿Cómo fue incluso la transición en otro país de un tipo de matriz energética a otro? Digo, la incorporación, claro, de todo lo que son las energías renovables en países, sí, como Francia, donde generaron, digamos, el marco legal para que esto pudiera sucederse. Exacto. Digo, es uno de los países que lleva la bandera de respecto a la importancia que tiene la transición de los usos de las energías más tradicionales a las nuevas, que tienen que ver más con la capacidad de renovación que tienen estas nuevas energías, exactamente, ¿no? De hecho, todo esto todo el tema que por ahí se escucha mucho es el tema del cambio climático. Sí. Una de los últimos acuerdos se firmaron en París,
que hablamos de horizontes a 2020, a 2030, que 2020 es en 2 años, 2030 no queda nada tampoco, respecto a estas preocupaciones energéticas, porque bueno, los niveles de consumo en Europa son elevadísimos también, ¿no? Y también un poco yo lo que quiero transmitir este mensaje, que me parece sumamente importante y que yo aprendí después de haber estado un año allá, es que siempre tenemos esa idea de que todo allá es mejor y todo allá es aplicable y acá nada es aplicable. O nada es factible, digo. O nada es factible. Y es verdad que tenemos un montón de limitantes. Ponele en Tierra del Fuego, particularmente por la condición, digamos, insular, el tema de logística, incluso en Argentina mismo, ¿no? Pero creo que de todas maneras hay capacidades técnicas, se pueden generar la manera de adaptarlo a nuestro contexto en una medida, quizás no todavía a gran escala, pero ir haciendo cosas para generar ese camino, porque ellos también en algún momento empezaron allanando el camino, ¿me entendés? Entonces es un poco desmitificar esto, porque por ahí creo, y siempre desde mi experiencia, es que todos tenemos esto de decir, no, esto en Argentina no es, no, en Tierra del Fuego estamos muy lejos, o esto... Y no es tan así, se pueden hacer cosas, se pueden generar los medios, las maneras, y por ahí a través de esto, de difundir, por ejemplo, las becas, de que se generen, que puedan ir profesionales a capacitarse, verlo y poder replicarlo y poder tomar esas herramientas teóricas o prácticas para decir, bueno, las desarrollo en el contexto de mi provincia, de mi país, para desarrollarlo, ¿no? Entonces, bueno, por ahí tiene que ver con esto y creo que también tiene que ver con esta idea, digamos, que el desarrollo no tiene que ver solamente con la parte técnica, la factibilidad, sino también con esta idea de generar, decir, bueno, es posible, a ver, ¿cómo lo puedo hacer posible? Yo creo que tenemos excelentes profesionales, excelentes capacidades técnicas, tanto en Río Grande, en Argentina y en Río Grande también. Hoy por hoy, nada, esto de que esté la Universidad Nacional, verdaderamente yo lo veo y lo valoro, porque yo cuando egresé no estaba y no tuve la posibilidad de estudiar acá. Y muchos chicos se quedaron sin poder estudiar porque no todos tuvieron la posibilidad de ir a estudiar a otra provincia, la carrera que quisieron. Y hoy por hoy se genera profesionales y es importante saber que hay posibilidades de generar becas, que hay becas, que se pueden ir a capacitar en otros lados, que hay otro tipo de asociaciones que trabajan con desarrollo sostenible. Entonces, y que se pueden generar intercambios, ¿no? Y yo, bueno, generar esto, digamos, estoy abierta a generar cualquier información que pueda servir para este fin, y sobre todo en Río Grande, que bueno, es la ciudad donde yo me crié, entonces tengo un afecto importante, digamos, y este sentido de pertenencia que creo que lo tenemos que transmitir, digamos, no es por ahí venir a decir, no, bueno, yo estudié en Francia, acá no se hace nada, todo allá es mejor, no es el mensaje, allá hay cosas que se hacen mal, igual que acá, pero hay cosas que se hacen bien y que se pueden tomar y las podemos tratar de adaptar a nuestra realidad, ¿no? Pretender trasladar directo es imposible porque tienen otros contextos, están posicionados, hay un paradigma mundial que no nos permite hacerlo eso, pero sí podemos hacer muchas otras cosas, ¿no? Belén, un poco el otro día que habíamos estado conversando previamente y que creo que tiene que ver mucho con lo que se habla hoy, cuando se habla de desarrollo y se habla de recursos naturales, la cuestión de la gobernanza, es decir, la intervención del Estado en todos los asuntos que atañen al manejo, ¿sí? O a la gestión de los recursos naturales de un lugar. Vos comentabas de que la legislación se va actualizando rápidamente allá con respecto a estas cuestiones, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, una de las cosas... Y que el Estado también aporta en otros aspectos. Exactamente. Yo creo que para todo tipo de proyectos es importante que se involucren todo tipo de actores, o sea, desde la universidad, el privado y el gobierno, ¿no? Y una de las cosas que hay allá, yo veo esta interacción que hay permanente entre actores, y sí es verdad que respecto de cuando yo trabajé en gobierno acá en Río Grande y cuando empezamos a estudiar la parte de legislación, y respecto a cuando fui a Francia, que necesariamente para todo proyecto de prefactibilidad, para todo, que si vos necesitas enmarcarte en una legislación, y vos ves que la legislación más vieja es de 2016. Entonces, o 2017. Entonces, y aún así no llegan, porque es verdad que hoy por hoy el avance de la tecnología es vertiginoso, entonces el acompañamiento tampoco es fácil, y además se plantean nuevos desafíos también en términos de legislación. Por ejemplo, doy un caso de allá, que es el tema de los autos autónomos. Están como muy focalizados para todo lo que es transporte público, ¿no? Yo sé que esto está un poco lejos de nuestra realidad, pero a los fines esquemáticos es decir, bueno, ¿qué pasa si un auto autónomo mata a una persona, por ejemplo?
Entonces tenés que pensar, porque la tecnología te cambia la concepción de la sociedad de un montón de cosas y necesitas que haya una legislación que ampare ese cambio tecnológico, ¿no? Que acompañe, exactamente. Exactamente, entonces es importante esto de ponerlo en agenda política, y aún así el avance es importante, entonces por ahí es difícil acompañarlo, pero hacerlo en la medida que se pueda, digamos, y viendo cómo se involucran, porque la tecnología surge en función de requerimientos de la sociedad, pero se modifican, es una relación bionívoca que está en permanente modificación, digamos, y es loco pensarlo de maneras separadas, que eso también es un concepto que a veces como ingenieros tenemos, y no está bueno tenerlo, es despreciar por ahí la parte como social, esa parte de humanidad, digamos, de la parte de ciencias de humanidades, cuando van de la mano, digamos. Todo esto vos tenés que analizar el contexto, la parte de legislación, como te digo. El impacto que tiene en términos sociales. Y el impacto que tiene sociales. Y el tema de la distribución también, ¿no? Que sí. La tecnología o el alcance de la tecnología también tiene que ver directamente con ese concepto de distribución. Otra cosa que el otro día me llamaba la atención cuando vos mencionabas tenía que ver con la colaboración del Estado para la incorporación de esa tecnología por parte de quienes habitan los lugares o que pretenden incorporar algo de tecnología, ¿no? Sí, tal cual. Subvenciones. Exacto, hay muchas subvenciones que favorecen hacerlas competitivas frente a las energías tradicionales. Ajá. Entonces se genera también... Un incentivo, digamos. Exactamente. Hay subvenciones, incentivos que permiten hacer más competitivas las energías y más al alcance a nivel personal, digamos. No sé, vos querés instalar paneles en tu casa y hay una ayuda para incentivar ese tipo de transición. Y hay licitaciones que permiten generar espacios para que los privados participen en esto, ¿no? Sobre todo en paneles, por ejemplo, hablo del caso de paneles porque es uno de los que vi, digamos, pero para lo que es edificios públicos, bibliotecas, universidades, estacionamientos de universidades, ¿no? Porque, bueno, son edificios que tienen un determinado consumo, que se puede ver o más estable, entonces se puede determinar fácilmente y demás. Entonces está bueno generar esos espacios. Y si vos lo pensás, hay veces que nada, no es que Einstein hace una cosa y que todo allá es mejor, digamos. O sea, una licitación es algo que se puede hacer, un panel es verdad que tiene sus costos y demás, pero también existen, o sea, acá y bueno, favorecer un poco ese tipo de realidades, digamos, ¿viste? Ok, buenísimo, la verdad es que es súper interesante. Para quienes estén interesados en ahondar un poco más sobre todo lo que tiene Belén para contarnos, sobre la cuestión de la energía y los residuos y las posibilidades que hay al respecto, los desafíos que se presentan, porque en realidad el abanico de oportunidades o de posibilidades es tan grande que ahí creo que está el desafío. Vas a estar dando una charla, Belén, ¿no? El jueves, o sea, es decir, pasado mañana, jueves 11, si no me equivoco, desde las 20 horas, en el espacio de desarrollo tecnológico en la calle Pellegrini, ¿no? Exactamente, es una charla por ahí informativa, no técnica, no de capacitación técnica, que bueno, eso se puede pensar en algún futuro, no hay problema, pero un poco contar desde mi experiencia, distintos proyectos, distintas realidades, y nada, de ver soluciones frente a distintos contextos y ideas, más que nada, digamos que... Antes que nos vayamos y que te despidamos, ¿nos querés decir cómo se llama el máster y la universidad? El máster se llama Nuevas Tecnologías de la Energía. Sí. Y la universidad es del INP, se llama, el Instituto Nacional Politécnico, y está entre dos universidades, está nucleado en dos universidades, que es el ENSIACET y el ENSET. Son una de más de ingeniería de procesos y la otra donde es toda la parte eléctrica. Entonces el máster se da en las dos universidades. Muy interesante, Vales. Bueno, la vamos a librar, te vamos a agradecer un montón, Belén, la participación en el programa. Seguramente tenés muchísimo más para contar, pero bueno, los tiempos son tiranos en la radio, así que no hay problema. Vamos a seguir con el siguiente tema y muchísimas gracias por todo lo que nos contaste, que nos viniste a desasnar en esas cuestiones. Bueno, muchas gracias por el espacio y bueno, espero que le sea de utilidad por si alguien le siembra la duda y en cualquier cosa le quedará mi contacto en la charla que voy a dar el jueves.